Imagina, imagina esta escena. Dos personas que están sentadas en una cafetería. Una le dice a la otra, estoy muy enfadado contigo porque me has mentido sobre lo que hiciste anoche. Y la otra responde, lo siento mucho, no quería herirte, mentí porque porque tenía miedo de tu reacción. Fin de la escena. Técnicamente, ¿esto qué pasa? Esto funciona. La información se ha transmitido o no. Está un lector, sabe lo que pasa, pero es aburrido, es plano, es radiofónico. No hay arte, no hay tensión, no hay vida, se siente falsa. Ahora imagina la misma escena, ¿vale? Pero mismo lugar. La primera persona está removiendo su café sin parar la vista de la taza y hace un movimiento rítmico, casi violento, que hace titinear la cucharilla contra la porcelana. No mira a la otra y después de un silencio que se alarga demasiado dice como, ¿le has puesto azúcar a esto? Y la otra persona, que tampoco ha tocado su propia taza, le dice en un susurro, creía que te gustaba amargo. La misma información que hemos dicho antes y ahora está ahí, sin duda alguna, pero ahora está viva. Hay tensión, hay miedo, hay una historia debajo de la historia. Hoy, en el vídeo de hoy, no vamos a hablar de lo que tus personajes dicen, vamos a hablar de lo que callan, vamos a hablar del subtexto. Pues bien, hola, gente de tinta. Hola, queridos compañeros, todos ellos que estáis aquí con YouTube y que me estáis dando una acogida tremenda. Hoy voy a hablaros de un tema que es muy importante y que me habéis pedido mucho, así que bienvenidos un día más a Escritura sin Piedad. Si alguna vez has reescrito una escena de diálogo que al leerla te ha sonado un poco como a cartón piedra, ¿vale? Si has sentido alguna vez que tus personajes son como marionetas o que simplemente están anunciando sus sentimientos al público, o si sientes que a tus historias les falta algo, una chispa, una profundidad que no sabes cómo nombrar, entonces este vídeo es para ti, indudablemente. Porque al fin y al cabo, esa chispa, esa profundidad tiene un nombre, que es el subtexto. Ahora bien, existe una gran mentira, ¿de acuerdo? Una gran mentira que nos han contado todos como escritores, y es que nuestra principal misión es ser claros, es transmitir la información de una forma lo más directa posible. Y eso no es del todo falso, pero es una verdad a medias que es un poquito peligrosa. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque el verdadero poder de una historia, el que hace que un lector se obsesione con ella, no reside en lo que escribes en cada página, sino en todo lo que tú decides callar, en todo lo que hay por debajo, de ahí el subtexto. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podemos afrontar esto? Pues vamos a intentar hacer un viaje a las profundidades de la narrativa. Y os prometo que, si os quedáis hasta el final, cambiaréis esa forma que tenéis de ver y de la forma que tenéis de poder escribir esos diálogos y de cómo construir esas escenas. Así que intentamos hacer un plan de batalla, ¿de acuerdo? Por un lado, ¿qué es y por qué es vital? Intentaremos definir el subtexto como una serie de analogías claras. Por otro lado, hablaremos de los 4 ladrones del subtexto. Diagnosticaremos esos errores con los que todos cometemos y que al fin y al cabo provocan que se mate la tensión dentro de un diálogo. Luego veremos una cosa que me gusta llamar, que es el arsenal del escritor, donde os daré una serie de técnicas prácticas, paso a paso, para poder escribir con un subtexto directamente hoy, en el momento que tú termines de ver este vídeo. Y para terminar, una cosa que también me gusta llamar el taller de alquimia, una cosa que nos permitirá reescribir una escena muy simple y la cargaremos de poder aplicando todo lo que hemos aprendido en este vídeo y todo lo que vosotros podéis aprender a medida que vayáis practicando. ¿Listo? Bueno, coger aire, café y libreta y vamos al lío. Primer punto. ¿Qué es el subtexto y cómo debería importarte más que nada? Dicho de la forma más simple, el subtexto es el significado que hierve bajo la superficie de todas las palabras y acciones que tienen tus personajes. Es la verdadera conversación que está teniendo lugar, es esa intención oculta que callamos y que como autores no queremos desvelar. Es muy parecido a una analogía que me encanta, la analogía del iceberg, que popularizó Hemingway. Esa analogía del iceberg, la punta visible,
sobre el texto, donde tenemos palabras y acciones, y luego una masa sumergida que tiene el texto, que son subtexto, que ahí está el miedo, los deseos, la historia, los secretos. Y es que lo que vemos en la página, ¿de acuerdo? El diálogo, las acciones, todo esto es solo la punta de iceberg, nada más. Es apenas un 10% de la historia, siendo generosos. El 90% restante, la masa gigantesca que está bajo el agua y que se da al iceberg su poder y su peligro, es el subtexto. Son los miedos de tus personajes, sus deseos inconfesables, su historia pasada, sus secretos, todo esto que está por ahí detrás. Y es que sin esa masa sumergida, la punta no es más que un trozo de hielo que está a la deriva. Y, sin embargo, con ella es la fuerza de la naturaleza. ¿Y por qué todo esto es tan vital? Por tres razones muy sencillas. Por un lado, crea realismo. ¿Vale? En la vida real casi nunca decimos exactamente lo que pensamos o lo que decimos. Fuera de los libros, ¿vale? En la vida real. Hablamos con indirectas. Utilizamos el sarcasmo. Mentimos por omisión. Desviamos la conversación hacia donde queremos. Y ese subtexto al final imita, ¿cómo decir? La complejidad de la comunicación humana real, ¿de acuerdo? Y hace que tus personajes dejen de ser robots que simplemente repiten o simplemente que son robots informativos, ¿vale? Todo esto también genera tensión y enganche. El subtexto, al fin y al cabo, ¿qué hace? Pues que convierte al lector en un detective, ¿vale? Cuando un personaje dice una cosa pero sus acciones sugieren otra, entonces el lector se pregunta, ¿qué está pasando aquí realmente? Le obligas a participar, a leer entre líneas, no le das la comida masticada, le invitas a cocinar contigo. Y eso, amigo mío, es adictivo, totalmente adictivo para cualquier leor. ¿Qué más hace? Pues eso también añade profundidad y añade relectura. Las historias que recordamos y que nos apetece releer son aquellas que tienen capas, capa sobre capa sobre capa. ¿Cuántas veces has oído eso de, "Jo, es que cada vez que lo leo encuentro algo nuevo"? La primera vez que tú lees algo como eso, lees el trama de la historia, ¿de acuerdo? La segunda, descubres esos pequeños detalles, pequeños indicios, esas verdades ocultas en los diálogos que te pediste la primera vez. La tercera, la cuarta. El subtexto es el que da a tu obra toda esa riqueza. Si el subtexto es tan genial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué, te podrás preguntar, por qué la mayoría de los borradores carecen de él? ¿Mm? Porque al fin y al cabo hay cuatro villanos o cuatro ladrones, como te he comentado al principio, que se cuelan en nuestra escritura casi sin que nos demos cuenta. Vamos a intentar identificarlos para poder expulsarlos, mandarlos a tomar por saco de nuestra página, ¿de acuerdo? Número uno, el diálogo expositivo. También es el conocido como el diálogo As You Know Bob, ¿vale? Es cuando los personajes se cuentan cosas que ambos ya conocen, que ambos ya saben, con el único propósito de informar al lector. Por ejemplo, hola María, mi hermana con la que llevo sin hablarme 5 años desde el incidente ese de la herencia de nuestro padre, pues no. O debo contarte, señor oscuro, para vengar la muerte de mi maestro, tal y como mi profeta anunció. Cosas así, ¿vale? Son cosas que es un tipo de diálogo que es veneno puro. ¿Por qué? Pues porque trata al lector como si fuese estúpido. La solución no es que los personajes expliquen el pasado, ¿vale? Sino que el pasado infecte y afecte a los dos al presente. En lugar de decir que nos hablan por una herencia, por ejemplo, muéstralo discutiendo por quién paga un simple café. Con una actitud o un rencor que no se corresponde por un café de euro y medio. Este tipo de rencor es el fantasma de la herencia. Ese es el subtexto. Esas son las cosas que llevan a pensar al lector. El ladrón número dos es el miedo a la ambigüedad. ¿A qué me refiero con esto? A que este ladrón nace de nuestra inseguridad como escritores. Tenemos tanto miedo que el lector que no lo pille, ¿vale? Hablando llano, que muchas veces sobreexplicamos y le ponemos etiquetas a todo, sin parar, sin parar, sin parar. Y es que en lugar de mostrar a un personaje que, no sé, que llega tarde, ¿vale? Con la ropa arrugada y evitando la mirada de su pareja, escribimos, es que llegó tarde porque había estado con su amante, se sentía muy culpable. No, 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 no hagas eso.
confía en tu lector. Dile vista la ropa arrugada, la mirada esquiva, una mancha de carmín que no es del color de su pareja. Deja que el lector sume 2 más 2. No presupongas que es idiota. No, eso no vas a conseguir nada. Al final el resultado será 1000 veces mucho más potente porque lo ha descubierto él. Y dirá, ¡ostras! Y la revelación es suya, no tuya. El cine, si vamos a ese arte, nos da grandes lecciones sobre esto. No sé si habéis visto, por ejemplo, la película Drive. El protagonista apenas habla, nada. Tiene un amor, una lealtad, una capacidad para la violencia que se comunican casi exclusivamente a través de sus acciones y sobre todo de sus silencios. Es un ejemplo brutal. Si no lo habéis visto, ir a verla porque merece la pena. Pues bien, el ladrón número 3 se llama el personaje bidimensional. Es quizá el ladrón más sutil de todos los que yo he observado en mi carrera. Es que a veces nuestras escenas no tienen subtexto porque sencillamente nosotros los escritores no hemos hecho el trabajo previo, ¿vale? No sabemos qué quieren realmente nuestros personajes. El subtexto al final nace del conflicto. Nace entre lo que un personaje dice y lo que un personaje quiere, ¿vale? Entonces, si un personaje solo quiere lo que dice que quiere, es plano. Pero sin embargo, los personajes realmente interesantes son un manojo de contradicciones. Quieren amor, pero les arrastra la intimidad, quieren triunfar, pero en el fondo creen que no se lo merecen. Al final, ¿cómo podemos ubicar esto? Es que con una pregunta muy sencilla. Antes de intentar escribir cualquier escena de diálogo, hazte una pregunta muy sencilla para cada personaje. Por un lado, ¿cuál es el objetivo de superficie? ¿Vale? Es decir, ¿qué dice que quiere conseguir en esta conversación? Pedir un aumento de sueldo, por ejemplo. Y luego el objetivo oculto. Es decir, ¿qué quiere conseguir realmente? Por ejemplo, la mediación, el respeto a su jefe, que alguien que le ve una figura paterna o su pareja, lo que sea. Objetivo oculto. El diálogo sobre el aumento de sueldo será 1000 veces más interesante si el personaje no está luchando por el dinero, sino está luchando por respeto. Quizá tartamudee, quizá utilice un lenguaje demasiado formal, o porque en el fondo no se siente merecedor de ese respeto. Y es ahí, en esa brecha entre el dinero y el respeto, donde nace el subtexto, y donde el lector va a hilar y a sumar 2 más 2, como decía. Pues bien, esto nos lleva al último ladrón, que me gusta llamarlo el etiquetador de emociones. Vale, este es el primo hermano del miedo a la ambigüedad. ¿Por qué? Pues porque es la manía de escribir frases como estaba triste, se sintió traicionado, le invadió la felicidad. Hay una tremenda, terrorífica cantidad de frases abstractas que utilizamos demasiado a menudo. No evocan nada, son un informe, ¿vale? No es una experiencia. En lugar de intentar etiquetar la emoción, muestra su evidencia física, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la tristeza en el cuerpo de ese personaje en concreto? Uno quizás se queda mirando un punto fijo en la pared durante un minuto entero, otro, qué decirte, quizás empieza a ordenar compulsivamente los lápices de su escritorio, o otro puede hacer un chiste malo para intentar disimularla, para llenar los silencios. Nunca creas al personaje cuando dice estoy bien, o fíjate en nuestras manos temblorosas, en nuestra sonrisa forzada, en nuestros ojos que no te mientan. Ahí está la verdad. La verdad en la vida real está en la mirada, ni más ni menos. Ahí está el subtexto. En los personajes está en todo lo que ocultamos. Intentemos solucionar todo esto, ¿de acuerdo? Al principio he dicho que iba a daros una serie de técnicas para intentar crear este subtexto. Vamos a por ellas. Sabemos ya lo que no hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Estas 4 herramientas prácticas que os voy a presentar ahora son un verdadero arsenal para intentar empezar a tejer este subtexto en vuestras historias. Número 1. El bisturí de Hemingway, o también llamada la teoría de la omisión. Esta técnica es un ejercicio de edición. Primer paso. Escribe la escena de la forma más obvia y expositiva posible que se te imagine.
Deja que los personajes griten los sentimientos, que expliquen sus motivaciones, que se cuenten su pasado, vomítalo todo directamente en la página, sin miedo. Paso número 2. Ahora coge un bisturí imaginario y tu objetivo es cortar el 80% de toda esa explicación explícita. Tienes que eliminar toda esa exposición, todas las etiquetas de emociones, toda la declaración de intenciones, todo, casi todo el 80, ¿vale? Paso 3. ¿Qué dejas? Dejas la evidencia, los gestos, los silencios, las frases aparentemente triviales que ahora, sin el ruido de sobreexplicación, se cargan de un significado inmenso. Este es un ejercicio que es absolutamente increíble. Al obligarte a quitar, te das cuenta de qué es lo esencial y confías en esos pequeños detalles que dejas atrás que son más que suficientes. Técnica número 2. El diálogo en 2 niveles. Esa es la técnica clave para escribir diálogos. Siempre piensa que hay dos conversaciones que siempre están ocurriendo a la vez. ¿De acuerdo? Un primer nivel que es el texto, la conversación superficial, de qué parece que están hablando, el tiempo, la comida, el trabajo, un coche que mal aparcado, lo que sea. Y un segundo nivel que es el subtexto, por debajo, que es la conversación real, el verdadero tema que se está negociando. El poder en una relación, una traición no perdonada, una atracción oculta, el miedo a la muerte. Por ejemplo, un ejemplo que es clasiquísimo. Una pareja que lleva años casada. Él está mirando por la ventana y dice, parece que va a llover. ¿Y ya qué dice? Sí, sí, levanta la vista libre y dice, nunca sales con paraguas. ¿Qué te lleva a pensar esto? Por un lado, en el texto están hablando del tiempo, están hablando de un paraguas, ¿no? En su texto, él está expresando una preocupación vaga que no tiene ningún sentido. Quizás sobre el futuro, la monotonía. Pero él no está hablando de un paraguas, está hablando, está diciendo que tú nunca te cuidas. Que siempre eres imprudente, que me preocupo por ti y tú no te das cuenta, que estoy cansada de tener que recordártelo todo. Todo eso está ahí por detrás y no lo decimos, simplemente con una palabra. Tu trabajo al final, como escritor, es escribir la conversación de nivel 1, ¿vale? El paraguas, el tiempo, pero luego teniendo siempre en mente la del nivel 2, para que esta última tiña cada palabra, cada pausa, cada giro, que al final tú no se lo vas a dar porque no se lo puedes dar en la hoja escrita, pero el lector se lo va a dar cuando lo esté leyendo y cuando lo vuelva a leer. La técnica número 3 son los gritos del silencio, lo que son las pausas y los gestos. A veces, la herramienta de subtexto más poderosa es la tecla Enter. Sí, Enter, teclado, ¿vale? El espacio en blanco, el silencio. Y es que una pausa en una conversación puede significar 1000 cosas. En la vida real pasa. Parte de la psicología oscura también. Puede significar duda, desafío, miedo, una mentira que se está cocinando. Y esa pausa al final, tú puedes insertar un gesto. Un personaje que a mitad de una discusión se pone a limpiar meticulosamente sus gafas. No está limpiando sus gafas. Está intentando ganar tiempo, está construyendo una barrera, está poniendo orden en un pequeño objeto porque toda su vida es un caos. Parece sobrepensar, pero créeme que no lo es. Intenta hacer, por ejemplo, una lista, ¿vale? De gestos que revelen estados internos. Por ejemplo, acariciar un objeto. Da que añoranzas, necesidad de confort. Un viento brusco e innecesario. ¿Qué es? Es ira. Es ira, una ira reprimida. Cambiar la postura física, eso es todo incomodidad con el tema, moviéndose mucho. Evitar el contacto visual, pues es culpa, es mentira, es vergüenza. Fijar la mirada, que eso es un desafío. Utiliza todos estos gestos en lugar de las palabras. Te permite muchísima más acción. Y la cuarta técnica que quería enseñarte se llama la bella contradicción. Esta es extremadamente simple, pero increíblemente efectiva. Intenta hacer que las palabras de tu personaje contradigan directamente su lenguaje corporal o sus acciones. Por ejemplo, no te preocupes, estoy perfectamente bien. Mientras se muerde las uñas hasta hacerse sangre. Se aprieta los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, que son muy habitual hoy.
Dice, sí, claro, claro que te creo. Sí, te creo, por supuesto. Mientras está apartando la vista o pone la vista en el móvil. Te quiero, sí. Mientras está guardando distancia, no te mira. Hay una contradicción entre los gestos y las palabras que crea una disonancia en la mente del lector que al final es puro subtexto y que le está gritando. Es que aquí hay algo que no encaja. Presta atención. Te estoy dando todas las claves. Pues bien, intentemos mancharnos un poquito la mano, ¿de acuerdo? Vamos a coger una escena increíblemente simple y sin subtexto. Y vamos a intentar aplicarle nuestras herramientas. Por un lado, una escena de plomo, ¿vale? Un padre y un hijo adolescente. El hijo ha suspendido un examen súper importante. Selectividad, por ejemplo. El padre diciendo, he visto tus notas. ¿Has suspendido matemáticas? Estoy muy decepcionado. Y el hijo diciendo, lo sé. Estudiaré más la próxima vez. Dice, y el padre diciendo, eso espero. Sabes que tu futuro es muy importante para mí. Y el hijo, sí. Vale, sí, esto funciona. Sin problema, ¿vale? Es plomo, pero es aburrido, ¿no? Intentemos convertir de plomo en oro. Cojamos una piedra filosofal, ¿vale? Intentemos convertirlo. Primero, hagamos un trabajo de personajes. Muy sencillo, ¿no? Vale, ¿cuáles son los objetivos ocultos? El hijo no quiere decepcionar a su padre, pero sobre todo tiene miedo de no ser tan inteligente como él, no poder llegar a su nivel. Siente que es una copia defectuosa. Quiere la aprobación de su padre, no como estudiante, sino como hijo. El padre, por su lado, el objetivo oculto que tiene, ¿cuál es? Pues es que no está decepcionado por la nota, está aterrado. Está aterrado de que su hijo cometa los mismos errores que él, que no tenga las oportunidades que él no tuvo. Es que su decepción al final es una máscara de su miedo. Intentemos reescribir entonces esta escena utilizando esa técnica, ¿de acuerdo? Vale. La escena empieza en un garaje. ¿Vale? El padre está lijando una vieja silla de madera, movimiento repetitivo, casi mecánico. El hijo entra, se queda de pie en la puerta sin saber qué hacer. El padre no para de estar lijando la silla, sin mirarlo, dice, tu madre me ha dado el sobre. Silencio, sin acción. El padre no está preguntando, está afirmando. La lija es una barrera, es un ruido que está llenando un silencio incómodo. El hijo dice, ah, da un paso adentro, se está fijando en la silla y dice, ¿es la de la abuela? ¿Ves? Ahí están teniendo un diálogo en dos niveles. El hijo desvía el tema hacia la silla porque no puede afrontar el tema real, las notas. Está buscando un terreno común, un recuerdo feliz, la abuela, un recuerdo en común. El padre está pasando la madera por la mesa lijada y dice, sí, es el de la abuela. Tiene buena madera, solo necesita trabajo, mucho trabajo. Más diálogo en dos niveles, ¿de acuerdo? Ahí está. No está hablando de la silla, está hablando de su hijo, del trabajo que necesita. El hijo al final, sí, baja la mirada, dice, su mano se mete en el bolsillo y dice, ya lo sé, papá. Un análisis contradictorio y un gesto. La palabra es ya lo sé, de aceptación, pero el gesto de esconder la mano es de vergüenza, de ocultación. ¿Mm? El padre al final deja a la hija por fin, mira al hijo, intenta hacer una voz fuerte, pero hace una voz más suave de la esperada. Dice, ¿sabes, hijo? Yo suspendí física en segundo, 2 veces. Esto lo cambia todo. ¿Por qué? Pues porque el padre no ataca, sino que se muestra vulnerable. El subtexto es, no te estoy juzgando, no te estoy jugando, estoy preocupado porque me veo reflejado en ti. El hijo al final levanta la vista y dice, sorprendido, dice, ¿en serio? El padre sí, asiente, coge una valija y dice, sí, venga, a trabajar. Fin de la escena. Se corta. Ahí, tal cual. No han hablado de la nota en sí. No. No se ha mencionado la palabra decepción, ni estudiar, ni futuro. Pero la escena es infinitamente más rica. Hay miedo, hay amor, hay historia, hay una conexión. Hemos pasado del plomo al oro. Ese es el poder del subtexto.
Han hablado de la abuela, han hablado de la silla, han hablado del trabajo, hemos tenido gestos, hemos tenido silencios. Todo eso se puede transformar de una escena tan tonta como de un hijo hablando a un padre de unas notas. Muy bien. Como veis, intentando llegar a una conclusión de todo esto, el subtexto no es una técnica, ni mucho menos. No es una técnica literaria, por así decirlo, ni que sea algo arcano para genios. Me gustaría mencionarlo como si fuese una herramienta. Es una forma de pensar, de abordar cada escena preguntándote qué es lo que no se está diciendo aquí. Es el camino para dejar de ser un mero narrador de hechos y convertirte en un evocador de verdades. Suena muy bonito, ¿que sí? Así que aquí tienes tu misión, si decides aceptarla, señor Ethan Hunt. Coge una escena que ya hayas escrito, ¿vale? Una que sientas que está un poco plana. Identifica el diálogo más expositivo, la frase más obvia. Y luego, bórrala. Intenta comunicar esa misma idea usando solo una de las técnicas que hemos visto hoy. Un gesto, un silencio, una frase sobre el tiempo, una contradicción. Y cuando tengas, enséñamela. Me encantaría ver vuestros experimentos. Y si os atrevéis a dejar una frase de antes y después para que todos podamos aprender. Créeme que es un ejercicio brutal. Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. Si este viaje a las profundidades te ha aportado valor, te agradecería infinito que le dieras a me gusta, que te suscribieras para no perderte los próximos vídeos y que lo compartieras con ese amigo escritor que quizá lo pueda necesitar. O al menos guárdalo para que tú lo puedas leer y releer y reescuchar tantas veces como necesites. En fin, soy Alex, esto es Escritores sin Piedad. Y si tienes que quedarte con algo de este vídeo, deja de contarle cosas a tus lectores. No lo hagas. Empieza a dejar que ellos la descubran. Nos vemos en el próximo vídeo. A escribir. Chao, chao.